Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver la ley de los gases, junto con la ley de Boyle, la ley combinada de los gases, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ecuación general de los gases. Nuestra primera ecuación va a ser la ecuación de estado, que consiste en PV igual a N por R por T. Esta es la ecuación de estado de los gases. Ok. P significa la presión absoluta. V es igual a volumen. N es igual a moles del gas. R es la constante de los gases. Y T es la temperatura. Ok, ya que tenemos nuestra fórmula, debemos de saber que la constante de los gases es igual a 0.082 atmósferas sobre mol, o ya sea litros sobre Kelvin. Nos está pidiendo el volumen. Entonces, para poder solucionar esto, tenemos que utilizar esta fórmula, pero obviamente tiene que estar despejada. Entonces, nuestra fórmula despejada sería volumen igual a N por R por T sobre P. Entonces, si tenemos los datos, que son los moles, la temperatura y la presión, solamente tendríamos que sustituir. Entonces, si tenemos que N es igual a 6.4 moles, T es igual a 210 centígrados y P es igual a 3 atmósferas, con estos datos podríamos sustituirlo. Pero, como nos está diciendo en la constante de gas, que tiene que ser ya sea en estas unidades, tenemos que convertir la temperatura que nos las están dando en Celsius, la tenemos que convertir a Kelvin. Entonces, para convertir la temperatura de centígrados a Kelvin, se le tiene que sumar 273. En este caso, 210 más 273 da un total de 483 Kelvin. Entonces, lo único que nos queda sería sustituir esta fórmula. Entonces nos quedaría 6.4 por 0.082 por la temperatura, que es 843, sobre la presión, que es 3. Entonces, si lo hacemos con la calculadora, esto nos da un total de 84.49 litros. Aquí tenemos un esquema en el cual está la presión, el volumen y la temperatura. Las otras tres fórmulas que podemos utilizar en este aspecto de los gases es la ley de Boyle, que es P1 por V1 es igual a P2 por V2. En la ley de Boyle, la constante es temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Es que la temperatura que te dan en el problema no varía, es una constante. Entonces, hay otra fórmula en donde la constante es la presión. En este caso es la ley de Charles, en el cual es V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. En este caso, la presión es la constante, es la que no cambia. Entonces solamente se utilizan estos datos. En la ley de Gay-Lussac hay una fórmula en la cual es P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Esta fórmula se utiliza cuando el volumen es constante, o sea, no cambia.
Entonces aquí se presenta un proceso isovolumétrico o isocónico. En la ley de Charles se presenta un proceso isobárico, que es la presión constante, y en la ley de Boyle se presenta un proceso isotérmico. Si nos presentan un problema en el cual nos dice: a presión constante un gas ocupa un volumen de 380 mililitros cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. ¿Cuál es su temperatura si el volumen incrementa a 450 mililitros? En este caso nos están diciendo que la presión es constante, entonces se tendría que utilizar la ley de Charles. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros datos, que son estos, este y este. Entonces, el volumen 1 es 380 mililitros. La temperatura 1 es 20 grados Celsius. El volumen 2 es 450 mililitros. Y en este caso, nuestra incógnita sería T2, que es la temperatura 2. Primero que nada, no se nos olvide que tenemos que convertir los grados Celsius a Kelvin. Y esto se hace sumándole más 273. Entonces quedaría 273 más 20, que haría 293. En este caso, tendríamos que despejar la fórmula de la ley de Charles. Estos dos se multiplican y este se divide. Entonces, la fórmula nos quedaría T2 igual a T1 por B2 sobre B1. Esta sería nuestra fórmula despejada para poder sacar la temperatura que nos están pidiendo. Esto, al sustituirlo, nos quedaría 293 por el volumen 2, que es 450, sobre el volumen 1. Esto, si lo hacemos con la calculadora, nos daría 346.97 Kelvin. En el problema que tenemos en este lado, dice: unas ruedas tienen presión de 1.9 atmósferas a 20 grados Celsius, pero al rodar se calientan a los 50 grados. ¿Cuál es su presión? En este caso, no nos están mencionando en ningún momento el volumen, entonces podemos asumir que el volumen es una constante. Entonces, podríamos usar la ley de Gay-Lussac, en el cual tendríamos que despejar igualmente. Pero primero que nada vamos a poner los datos, que son este y este. Entonces, tenemos la presión 1, que es 1.9 atmósferas, la temperatura 1, que son 20 grados Celsius, pero los tenemos que convertir a Kelvin, entonces sumamos 273, y esto da igual a 293 Kelvin. La temperatura 2 es igual a 50 grados Celsius, pero como ya dijimos, para convertirlos a Kelvin tienen que sumarle 273, y esto da un total de 323 Kelvin. Nuestra incógnita aquí es presión 2, que sería X. En este caso, si usamos esta fórmula, la podríamos despejar, como ya dijimos antes. Esta es nuestra incógnita, y entonces estos se multiplican y esto se divide. Entonces, P2 es igual a P1 por T2 sobre T1. Entonces, lo único que hacemos aquí es sustituir. Entonces sería 1.9 por 323 sobre 293 Kelvin. Entonces, eso si lo hacemos con la calculadora, nos daría un total de
2.09 atmósferas. Aquí tenemos otro problema en el cual vamos a utilizar la otra fórmula, en el cual, como ya dijimos, ya utilizamos estas dos. Ahora nos falta utilizar la ley de Boyle. Veremos. Un gas ocupa un volumen de 6 litros a la presión de 1 atmósfera, cuando su temperatura es constante. ¿Cuál es su volumen si aumentamos la presión de 1140 milímetros sobre mercurio? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es despejar igualmente la fórmula, pero primero vamos a poner los datos. Volumen 1 es igual a 6 litros, la presión 1 es igual a 1 atmósfera, pero 1 atmósfera es igual a 760, que es lo mismo. Tenemos el volumen 2, que sería nuestra incógnita, y la presión 2 sería 1140. Entonces, podemos hacerlo con, ya sea con convirtiendo esto a atmósferas o la atmósfera a milímetros mercurio. Entonces nos vendría saliendo prácticamente lo mismo porque los valores son... Pero en este caso, como ya tenemos estos dos valores, lo vamos a hacer con esas medidas. Entonces, si tenemos nuestra fórmula, que es P1 por V1 igual a P2 por V2, nuestra incógnita es despejar este. Entonces nos quedaría V2 es igual a P1 por V1 sobre P2, porque este se pasa dividiendo, porque está multiplicando. Entonces, lo único que nos quedaría sería sustituir, que son 760 por 6 sobre 1140. Y esto, si lo hacemos con la calculadora, nos daría 4 litros. Un tip que les podría servir mucho para acordarse de la ley general de los gases es escribir pavo es igual a ratón. Lo sé, suena muy gracioso, pero sirve mucho para acordarse. ¿Qué hacemos con esto? Con esto cancelamos las letras que se repiten en ambos lados, que es la A, la O, y nos queda PV igual a RTN, que es la ley general de los gases.